vamos a hablar sobre ello con Andrés Pardo Amezquita. Él es director de Estrategia Macroeconómica para América Latina de XP Investments y también fue viceministro de Hacienda durante un año bajo el mandato de Iván Duque. Andrés, bienvenido, buenos días. Buenos días, Jennifer, muchas gracias por la invitación. Tenemos varios puntos que quisiera empezar por el que tal vez generó mayor reclamo de la oposición y es el impuesto a las empresas energéticas, entendiendo esto petróleo y carbón. ¿Cómo quedó este punto y por qué generó tanta oposición en el debate? Correcto. Sí, a ver, lo que pasa es que más de la mitad de la reforma se está enfocando precisamente en ese sector. Y además el aumento que se está dando en la tarifa de renta a estas empresas pues está aumentando en un monto muy excesivo. Y a eso hay que además ponerlo en consideración con un sector que, dada la política energética del gobierno de Gustavo Petro, es un sector en el cual la intención es irlo marchitando gradualmente. Entonces, no solamente es un sector en el cual el gobierno ha dicho que no quiere otorgar nuevos contratos de exploración y explotación petroleras nuevos, sino que adicionalmente esta reforma se va a recargar en ese sector. Entonces eso obviamente lo que trae es un aumento muy importante en la prima de riesgo, reduce la dinámica de inversión en ese sector en particular, que además es un sector que es de los que más ingresos le trae al país a nivel fiscal, a nivel de divisas y a nivel de inversión extranjera directa. Entonces, por eso es que genera tanta preocupación el aumento de las tasas impositivas a ese sector. Escuchando al ministro de Hacienda, Andrés, él decía que lo que se quiere en este momento es aprovechar las ganancias, los ingresos extraordinarios que está teniendo el sector petrolero en Colombia, por supuesto. Y diría yo que en esta línea también va, por ejemplo, la Unión Europea, que plantea subir impuestos a petroleras por ingresar extraordinarios dinero que ha recibido bajo la situación internacional. Y aquí en Estados Unidos también está planteando lo mismo Joe Biden, que dice las petroleras están ganando un montón de dinero, pues también deberíamos cobrarle para que nos ayuden con la situación social. ¿No va en la misma línea el gobierno con este punto? Una parte sí, o sea, sí hay una parte en la cual se está imponiendo una nueva tarifa, una sobretasa sobre la tarifa de renta que va a depender de los precios del petróleo. Entonces, claro, si los precios del petróleo están muy altos, la sobretasa sobre la renta, sobre el impuesto de renta va a ser más alto. Entonces, digamos que hay una parte ahí que es loable, que tiene mucho sentido, y yo creo que eso está bien. Inclusive el sector petrolero y el sector de carbón habían sido explícitos en decir que, mire, dado que la situación en este momento es de unos precios bastante altos para nosotros, pues estamos dispuestos a contribuir más. Entonces, por ese lado está bien. Lo que pasa es que cuando uno ya mira la totalidad de lo que le están aumentando los impuestos al sector petrolero y de carbón, el aumento es excesivo. Entonces, de nuevo, sí, hay una parte que está ligada a ese buen momento de los precios internacionales, pero en términos permanentes hay un aumento que es demasiado alto y deja a Colombia en una situación demasiado atrás, si lo compara, o no competitiva si lo comparas con otros países en el mundo. Otro de los puntos es la evasión fiscal, que es un tema gordo en Colombia. ¿Qué hace esta reforma en este sentido? ¿Lucha contra ella? Sí, digamos que hay varias medidas que están enfocadas en reducir la evasión fiscal. Sin embargo, eso va a tomar mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, tú estabas mencionando al comienzo de la charla que esta reforma está tratando de recaudar más o menos 4.000 millones de dólares en el primer año, y la idea es que en la medida que vayan pasando los años, estos 4.000 vayan a llegar incluso a 8.000 millones de dólares. Entonces, digamos que se está hablando de un monto muy importante. Ahí, por ejemplo, también se incluyó la posibilidad de otorgar o de dar cárcel a evasores de impuestos. Lo que pasa es que lograr esos aumentos en impuestos pues siempre es bastante complicado. O sea, digamos, ha habido algunas reformas tributarias en Colombia en los últimos años que han ido en esa dirección y creo que han logrado un aumento importante, y yo creo que eso también se va a lograr en alguna medida con esta reforma, pero de nuevo va a tomar un tiempo y no es tan claro que efectivamente se vayan a lograr esos 4.000 millones de dólares adicionales en cuestión de solamente 3 o 4 años.
Otro tema que generó muchísimo debate, no solamente en el Congreso, sino también en la sociedad, en los medios de comunicación, fue este impuesto a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. ¿Qué dice la reforma aprobada en este sentido, Andrés? Claro, digamos que la mayor parte de ese nuevo impuesto que se está haciendo, lo que tú estás mencionando, como el gobierno lo ha dicho, principalmente está con la intención es mejorar los hábitos de consumo. Eh, entonces, digamos que esa es un poco la intención. Entonces, realmente no es tanto por aumentar el recaudo, sino de nuevo por mejorar la salud de los colombianos. Ahora, el tema es que, y tal vez los puntos que generan un poco de preocupación en este momento, es que muchos de estos tipos de alimentos son alimentos que son consumidos por la población más vulnerable. Y además en este momento pues hay que tener en consideración que la inflación tanto en Colombia como en el mundo está en unos niveles muy altos. Colombia en particular tiene una inflación de alimentos en este momento que es de las más altas de la región, casi cercana al 27% en términos anuales. Entonces, digamos que el momento de aumentar los impuestos a muchos de esos alimentos para pues, una población en donde recordemos que Colombia tiene una tasa de pobreza que es muy alta, que aumentó de manera muy Sí. importante, especialmente por la pandemia, pues es muy complicado estarle subiendo los impuestos a este tipo de alimentos. Ahora, una de las cosas que se trata de lograr es que el aumento de esos impuestos comience no inmediatamente, sino que tal vez se comience hacia mitad del próximo año o a finales del próximo año. Andrés, tengo una pregunta sobre ese argumento que usted acaba de decirme, que lo he escuchado de muchísimas personas que dicen, no, es que las personas más pobres son las que consumen este tipo de productos. ¿Por qué se dice eso? Es decir, una persona con escasos recursos no preferirá comprarse un huevo en lugar de una gaseosa, por ejemplo, que es un producto pues con azúcar, o uno de estos productos que tienen esos ingredientes que son hasta difíciles de leer. Creo que es un argumento que se puede como cuestionar, ¿no? Sí, pues digamos que por eso digo que los hábitos de consumo en Colombia, desafortunadamente, pues muchas personas comen, sobre todo de recursos bajos, pues consumen productos que son embutidos, por ejemplo, con alto contenido de azúcar, desafortunadamente, y obvio que esos hábitos hay que cambiarlos, pero digamos que los hábitos son así y hacer esos cambios no necesariamente son tan fáciles. Además, muchos de esos productos son relativamente baratos y asequibles para la población. Entonces, pues, digamos que yo creo que es un tema que es válido, yo creo que esto es algo que se ha discutido, varios gobiernos en el pasado también han tratado de introducir algo similar, sin embargo, no necesariamente hay unas conclusiones totalmente claras de que esto pueda ayudar totalmente y que va a reducir los niveles o las desmejoras de salud que producen este tipo de bienes, pero me parece que, o sea, yo creo que esto va en la dirección correcta. De nuevo, yo creo que la pregunta sobre todo tenía mucho que ver que el momento, el tiempo en donde la inflación está muy alta, pues tiende a ser muy complicado, pero creo que de nuevo, con lo que mencioné anteriormente, con tratar de modular el momento en el tiempo en el que eso comienza a cobrarse, puede ayudar un poco, ojalá que la inflación el próximo año esté bajando y en el momento en que la inflación esté bajando, de pronto el momento de subir esos impuestos comienza a ser un poco más razonable. Bueno, el 13% más o menos de recaudación, lo que recauda mejor Colombia con impuestos es del 13%, más o menos la media de la región está en el 16%, lo que quiere el gobierno, dice Gustavo Petro, es un poco equipararse, también traer más recaudación por impuestos y tratar de desarrollar los programas sociales que propuso en su campaña. Gracias, Andrés, por ayudarnos a entender cómo quedó esta reforma. Muchísimas gracias.